Estamos a punto de... Tenemos a Toni con la pole position, número 2 a Miguel de Z, el resto corredores alemanes todos, Colisei xa preparado para la salida. Pues la competencia tamén son de bicis de alquiler, como se pode observar polo cantoso chisme que levan a manillar, preparados para la salida. Y vai, sempre que se adianta un alemán espabilado, te vai ben Miguel y Toni, que parece que hay una salida muy mala, que ya está adiantando todo el mundo, pero ahí van con su energía. Peña, adiante, quitar las curvas. Continuamos, agora estamos chegando ao checkpoint Charlie, que era un dos 3 puntos de control que había para pasar de unha Alemania a outra. Teñen reconstruído así como era antiguamente, coches típicos de época, algo así, non sei. Mira para aí. ¡Eviten las curvas! Explícanos algo, Toni. Caray, no digo nada más, digo un coche. Sí. Hay unha pequena exposición indicándonos cousas que pasaron aquí co muro, anécdotas, historias, cousiñas. E este cruce de aquí era o que chegamos ao checkpoint Charlie. Aquí está. Había 3 puntos que eran Alfa, Bravo e Charlie, o sea que este sería o último. Como podemos ver, en representación, esto era o que veían os usos cando chegaban aquí. Bueno, eso non, esto é en representación. O que veían é aquilo de ali. Teñeno montado como se fora así da época. Xa continuaremos despois. E aquí vos a ver agora aos 2 galegos ou 3 no que ven sendo o cacho máis grande conservado do muro de Berlín. Vamos bicicleando pola zona este. Que pena non ter un timbre que fixera tiririridon tin ton tin ton. Sí, como sempre. Cuidado, Anthony. Typical blown girls. Le queda un cacho, por si queréis cambiar de vídeo.